Entonces, nada, seguimos con Marcos, hermano. Seguimos con Marcos y es una bendición para nosotros. Ha sido una bendición para nosotros. El Evangelio de Marcos lo seguirá haciendo. Ya casi estamos terminando, pero todavía Marcos tiene muchísimas cosas que enseñarnos. ¿Sabes? Yo nunca fui campesino. Nunca. Mi familia nunca tuvo tierras para cultivar. Bueno, ni para nada tampoco. Ni tierra ni para cultivar, ni para no cultivar. Mira Calé cómo se ríe. Solo teníamos un pequeño patio con 3 matas de naranja. Una naranja dulce, una naranja mandarina y una naranja agria o ácida, no sé cómo le dicen por allá por Venezuela. Pero desde septiembre del año 1995 hasta agosto del año 1996, en cumplimiento obligatorio del servicio militar en Cuba, fui un trabajador de la agricultura. Es decir, trabajé ese año completo del servicio militar, lo pasé trabajando en el campo. Fue duro, pero aprendí muchísimas cosas, entre otras que un lápiz pesa menos que un machete o una guataca. Eso fue una enseñanza que me dio ese año de servicio militar. Pero no, en serio, fue duro, pero fue hermoso a la vez. Porque pude ver con mis propios ojos el ciclo de la vida, ¿sabes? Por mis manos y con mi trabajo pude sembrar, cultivar, cosechar y comer de la misma planta. ¿Sabes? El ciclo completo. Yo sembré unos yucas, cangres de yuca, pedacitos, que es como se siembra la yuca. Yo pude cultivar esa yuca, yo pude recoger esa yuca y también me la comí. Y esto parece una cosa, digamos, que no tiene sentido. Pero cuando uno lo hace, uno entonces le encuentra muchísimo sentido a lo que ahora quizás para nosotros es. Tú vas ahora al mercado, a Sedano, donde quiera Pueblo, y compras la yuca y te la comiste. Tú no tienes ni la más remota idea de esa yuca, cómo fue que pasó, sin qué fue lo que pasó. Cómo llegó a estar ahí en el mercado para que tú te la pudieras comer. Hermano, los frutos no se dan solos. Los frutos no se dan así solos. Es como el misterio, alguien dijo, el misterio de la vida, o la paradoja de la vida. La vaca no da leche, sino que hay que ir, hay que levantarse temprano por la mañana, hay que ordeñar la vaca, hay que hervirla. Porque es así, los frutos no se dan solos. Después del pecado, Dios dijo que los frutos se darían ¿cómo? Con el sudor de nuestra frente. Y nadie más que un campesino sabe cómo se suda para obtener entonces los frutos. De una manera similar, nosotros como creyentes tenemos muchos frutos que dar, que son el resultado de haber sido salvados por Dios. Nosotros tenemos muchos frutos que dar como creyentes, que son el resultado precisamente de haber sido, en este caso nosotros, cultivados por Dios. Jesús también vino para que fuéramos fructíferos en nuestra vida cristiana. Recuerden que estamos ahora en la parte del Evangelio de Marcos, donde Marcos nos está tratando de decir también, no solamente quién era Jesús, el Hijo de Dios con toda autoridad, sino para qué Él había venido. Y Jesús vino también para que nosotros fuéramos fructíferos en nuestra vida cristiana. Marcos nos narra ahora unas interesantes historias que nos van a recordar precisamente esto. Y creo que en Marcos, y lo vamos a estar leyendo ahora, de hecho vamos a leerlo, Marcos 11, del versículo 12 al versículo 26, Marcos 11 del versículo 12 al versículo 26. Ustedes lo van a seguir amablemente con la vista y yo estaré leyendo Marcos 11 del 12 al 26. Y dice la palabra de nuestro Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
mas vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que nosotros podamos ahora exponerla, Señor, claramente. Que sea tu palabra y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Personalmente creo que Marcos nos está dando una idea fundamental en este pasaje, que consta de dos historias básicamente, son 2 días. Y creo que Marcos nos está diciendo que los frutos visibles y constantes de nuestro arrepentimiento, es decir, de nosotros como creyentes, son una muestra de una vida de adoración genuina. Los frutos visibles y constantes de nuestro arrepentimiento son una muestra de una vida de adoración genuina a Dios, por supuesto, al Dios nuestro. De nuevo, Jesús va camino a Jerusalén. Recuerden la historia anterior. Jesús había entrado en un burro. Recuerdan su victoria como rey, su entrada triunfal. Había llegado a Jerusalén. Pero en la noche, ¿qué había hecho Jesús? Había regresado a Betania, esa aldea donde se estaba quedando, probablemente a casa de María, Marta, María y Lázaro, que eran sus amigos, que quedaba 1 milla aproximadamente fuera de las murallas de Jerusalén. Pues ya ahora Jesús iba la mañana siguiente camino a Jerusalén. Y es que Marcos camino a Jerusalén, por supuesto. Y ahora entonces, pues vamos a ver a Jesús que va a entrar nuevamente a Jerusalén, pero ya no va a entrar a Jerusalén como ese cordero humilde del día anterior. Ahora vamos a ver a Jesús que va a entrar un poco diferente. Vamos a ver a un Jesús un poco diferente. Amados hermanos, los frutos visibles y constantes de nuestro arrepentimiento son una muestra de una vida de adoración genuina. Como Marcos nos muestra esto aquí en el pasaje. Lo hace con 2 historias que, aunque no lo parezca, guardan muchísima relación. Y la primera historia que nosotros vemos acá es la higuera sin frutos. La historia de esta higuera sin frutos. Esta es una muy peculiar historia, por supuesto. Incluso hay algunos que prefieren pasar por aquí. Hay algunos que prefieren pasar por aquí y virar el rostro para no enfrentarse con una verdad que las Escrituras nos quieren mostrar. Conozco incluso muchísimos comentaristas que casi que no tocan este pasaje. Casi que no quieren ver esto. Al día siguiente de su entrada triunfante, Jesús regresa a Jerusalén y Marcos nos cuenta que Jesús tuvo hambre. Vio una higuera en el camino y fue a ver si tenía frutos para comer. Es interesante el detalle que Marcos nos muestra acá. Nos dice que la higuera tenía hojas. Marcos nos dice una higuera que tenía hojas, porque ¿saben qué? Las higueras, hay temporadas en que las higueras pierden sus hojas. Y Marcos nos dice una higuera que tenía hojas. Y quizás para nosotros pueda ser esto irrelevante, pero resulta que la higuera tiene la peculiaridad de producir un fruto, un higo por cada hoja. Si usted quiere, busca en Google para que vea que el árbol de la higuera es un ficus de la familia de los laureles y los agüeyes. Lo que pasa es que no es tan grande, aunque puede llegar a medir 10 metros la higuera. Pero básicamente casi siempre es como un arbusto mediano, con unas hojas grandes, a veces en forma de trébol. Y por cada hoja
inmediatamente encima del tallo que se pega de la hoja, ahí sale entonces el fruto de higo. De manera que había grandes probabilidades de encontrar, ¿qué cosa? Frutos en aquel árbol. Porque si había hoja, lo más probable es que hubiera también frutos. Es cierto también que Marcos especifica que no era temporada de higos, pero resulta que la higuera tiene otra peculiaridad. Porque además de higos, la higuera produce algo que se conoce como brevas. ¿Alguno conoce de esto? ¿Alguno tiene una mata de higuera en su casa? Nadie. Nunca. ¿No la va a tener tampoco? No sabemos. La higuera produce otra especie de fruto, que no es otro fruto, pero que se conoce como brevas, porque es el mismo higo que en la temporada de julio y agosto, que es la temporada de recogida de higos, no maduró, y entonces al año siguiente, en junio y julio, se recoge. Por tanto, es muy poco probable que en una mata de higos, es decir, en una higuera, no haya o higos o brevas. Algo debía haber. Algún fruto debía tener esta mata. Pero sucedió que al llegar Jesús y sus discípulos donde estaba el árbol, este solo tenía, ¿qué cosa? Hojas. Ni un fruto para compartir. Y se hacía el hambre de aquellos hombres. Jesús entonces maldijo la higuera diciendo, nunca nadie jamás coma fruto de ti. Al otro día, cuando volvieron a pasar por ahí, hicieron el mismo recorrido y pasaron por donde estaba la higuera, esta se había secado. Y fijémonos en el detalle. ¿Qué dice Marcos? Que se había secado hasta o desde las raíces. Seca completa. Si no es que vino un viento solano y quemó las hojas o el incendio de, ¿cómo se llama?, de Los Ángeles pasó por ahí. No. Se secó totalmente esta planta. Esto provocó el asombro de Pedro y dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esta es una historia muy interesante. Algunos piensan que no debería ser parte incluso de la Biblia. Por eso ahorita les decía que muchos pasan por aquí y no quieren ni ver este pasaje. Algunos piensan que no debería ser ni siquiera ser parte de la Biblia porque muestra a un Jesús distinto. Algunos dicen que muestra a un Jesús malcriado que tuvo una rabieta por hambre y por esa razón maldijo aquella inocente higuera. Pero nada está más lejos de la realidad. Marcos usa esta historia como una excelente ilustración que nos da una gran enseñanza para nuestras vidas cristianas, además de ser una terrible advertencia para aquellos que aún no han conocido a Jesús. Porque nosotros sabemos que Jesús nunca tuvo rabieta por hambre. Nosotros sabemos que Jesús fue tentado en el desierto y estuvo 40 días sin comer y ni siquiera abrió su boca. Ahora por mediodía con hambre, ¿va a formar una historieta? No era rabieta del Señor. Es que Jesús nos dio una gran enseñanza con esta higuera. La higuera era un símbolo representativo del pueblo de Israel. La higuera era un símbolo representativo del pueblo de Israel, como lo vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento, en Jeremías 8:13, Jeremías 29:17, Oseas 9:10, Joel 1:7, Miqueas 7 del 1 al 6, por ejemplo. Todos esos pasajes nos muestran a la higuera como símbolo de la nación de Israel. Y recuerden que la nación de Israel fue precisamente la que Dios escogió para mostrarse como Dios al resto de las naciones. Y para que a través de la nación de Israel su mensaje de salvación fuera llevado al resto de las naciones. Para que Israel diera frutos de justicia de haber creído en su nombre. Y para que a través de Israel también viniera el Mesías, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que esta higuera en particular tuviera muchas hojas, pero ningún fruto, retrataba exactamente lo que Jesús había visto en Jerusalén, la capital de Israel. Israel era una higuera estéril y las hojas solo cubrían su desnudez. ¿Recuerdan con qué tipo de hojas Adán y Eva cubrieron su desnudez? Con hojas de higuera. Perdón, con hojas de higuera. Israel era como una higuera que con sus hojas lo único que estaba cubriendo era su
desnudez o en este caso su esterilidad. Toda aquella aparente grandeza del sistema ritual de sacrificios y ceremonias, todos aquellos vestidos singulares, lo que hacían era esconder la realidad palpable que Israel no había producido en los frutos de justicia que Dios le había demandado, sencillamente. Cuando Jesús maldijo el árbol frondoso pero sin fruto, seguro tuvo en mente las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 8:13, donde dice, ciertamente los destruiré. Y aquí Jeremías se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y las hojas se marchitarán. Lo que les he dado hasta ahora pasará de ellos. Es decir, les será quitado. Esta higuera debe ser una clara ilustración para nosotros hoy. Esta higuera debería ser una clara ilustración para nosotros hoy como iglesia. El hecho de que tengamos buen aspecto, de que nuestras hojas sean grandes y brillantes, no significa que estemos dando fruto agradable a Dios. Y es una metáfora. Seguro me están entendiendo. Y estamos hablando tanto de cada uno de nosotros individualmente como de la iglesia en su conjunto. Nosotros podemos estar engañando a todo el mundo, pero a Dios no lo vamos a poder engañar jamás. Nosotros pudiéramos estar aparentando ser los más santos. Pudiéramos estar aparentando ser los más puros. Pudiéramos estar aparentando ser los mejores cristianos del mundo mundial. Pero si no mostramos los frutos dignos de nuestro arrepentimiento, solo somos eso, apariencia infructuosa. Una higuera con muchas hojas y ningún fruto. Y alguien que dice ser un creyente en Cristo y no tiene el fruto del Espíritu, pues sencillamente no es un creyente. Y si no se arrepiente, y si no se convierte de sus malos caminos y pone su mirada en Cristo, en el Cristo que murió y resucitó para perdonar sus pecados, entonces está próximo a secarse desde su raíz. Pero ¿cuál es este fruto? ¿Cuáles son mis higos? ¿Cuáles son los higos que tengo que dar? Higos, no hijos, higos. ¿Cuáles son? El apóstol Pablo, en su carta escrita a los Gálatas, en capítulo 5, nos lo dice claramente. Y aquí ahora Pablo nos va a ayudar. Dice Pablo, Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Tendría que leerlo Nixon o Niyarli, que son los que usan el Vice. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pues el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, estos higos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué estamos mostrando nosotros? ¿Qué estamos mostrando nosotros individualmente? ¿Y qué estamos mostrando como iglesia? Solo estamos mostrando hojas que aparentan ser frutos, pero que al final no van a servir para nada más que para mostrar nuestra arrogancia. ¿O será que la gente que está a nuestro alrededor pueda alimentarse con el fruto que por la palabra de Cristo sale de nuestro corazón? ¿Qué fruto estamos mostrando como iglesia? ¿Será que los que llegan hambrientos a donde estamos nosotros pueden encontrar el alimento sólido de la palabra de Dios que sale de nuestras hojas? ¿Será que todos los que puedan conocer la iglesia a camino de vida puedan irse llenos
del único alimento que puede calmar su hambre espiritual y de esta manera pueden encontrar descanso para sus almas a través del Evangelio de Cristo? ¿Será? ¿Qué estamos mostrando? Porque la gente puede ser que vea en nosotros como iglesia, un árbol frondoso, lleno de hojas. Pero estamos mostrando los frutos realmente que el Señor quiere que mostremos. Estamos cada uno de nosotros llenos del fruto del Espíritu y de tal manera que como iglesia podamos también brindar esos frutos abiertamente a todos los que están llegando a donde estamos nosotros. ¿Será que podemos alimentar todos nuestros vecindarios? ¿Será que podemos alimentar todos nuestros trabajos? ¿Será que podemos alimentar a nuestra familia? ¿Será que están comiendo del fruto del Espíritu, de nuestro amor? Estamos llenando de amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza a todos los que están a nuestro alrededor. Ojo, es imposible que esto se pueda lograr si Cristo ya no es parte de uno. Por eso decía que la única manera de dar frutos o de dar el fruto del Espíritu es si ya el amor de Dios está en nosotros. Y si ya un día nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio. Por eso si tú estás hoy perturbado o perturbada y dices, es que yo no puedo mostrar esos frutos todavía, pues debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Y créeme que una vez que el Señor invade tu corazón, una vez que el Espíritu Santo llena tu vida, pues los frutos van a salir. Los frutos se van a mostrar. A veces no vas a saber ni cómo es eso, cómo pasa esto, cómo es posible que yo haya cambiado tanto, cómo es posible que ya soy otra persona, si yo no he hecho ni el más mínimo esfuerzo para eso, pero los frutos del Espíritu van a estar ahí. Ahora, surge otra pregunta. ¿Será que podemos secarnos como la higuera? Y si nos secamos entonces, ¿cómo se podrá mostrar los frutos para que otros puedan conocer las bondades del Evangelio? Los versículos del 22 al 26 se han malinterpretado muchísimo. Los últimos versículos del pasaje se han malinterpretado muchísimo. Si los vemos aislados, si cogemos los versículos del 22 al 26 y los sacamos de ahí, los escribimos en un mural y los vemos todos los días, no hay duda de que el Señor nos está dando una enseñanza acerca del poder de la fe y la oración. Si los sacamos de ahí y los pegamos en otro lado, entonces el Señor nos está dando una enseñanza acerca del poder de la fe y del poder de la oración. Sin embargo, nada indica en el resto del pasaje que Jesús haya querido dar una lección acerca de esto. De hecho, el destino de la higuera no fue para que los discípulos aprendieran que se puede hacer mucho si todo lo que hacemos lo hacemos con fe. Jesús quiso mostrarnos que un creyente sin fruto está muy próximo a secarse hasta las raíces, es decir, totalmente. Y esto es precisamente porque un supuesto creyente sin frutos no es más que un no creyente que aparenta serlo. Por eso, lo más probable es que Jesús le haya estado diciendo a sus discípulos que creyeran, pero que creyeran ¿en qué? Que creyeran en que ese monte del templo, porque el templo estaba sobre un monte, sobre una montaña, que ese templo del monte, ese sistema ritual que era el que estaba estorbando el camino a Dios a través de Jesús, sería derribado. Jesús aquí le está diciendo a los discípulos, tengan fe. Y si le piden a este monte que sea derribado, será hecho, será derribado. Este monte del templo, este sistema de sacrificio, este sistema ritual, que es el que está estorbando que los hombres puedan llegar a Dios. Por eso lo más probable es que Jesús le haya estado diciendo a sus discípulos que creyeran, porque este monte del templo, este sistema iba a caer. Lo que a todas luces es imposible para nosotros, es posible para Dios. Por eso Jesús les manda a orar y también a nosotros nos manda a orar, porque nos manda a orar confiados, porque la obra, ¿de quién es? La obra es suya. La obra no depende de mí. La obra no depende ni siquiera de mis frutos.
que es muy bueno, muy importante, fundamental, importantísimo, que yo pueda mostrar los frutos del Espíritu que están en mí. Pero la gente no va a creer en Cristo por mis frutos solamente. La gente va a admirar mis frutos. La gente va a ver el cambio que ha ocurrido en mí. La gente se puede asombrar con esto y puede decir, eres otra persona. Pero la obra de cambiar el corazón es del Señor. Por eso el Señor nos manda a creer. Por eso Jesús le dice, oren, tengan fe, oren y crean. Oren y crean. Porque aunque todo se seque, aunque caiga una bomba nuclear ahora mismo en este mundo, y una bomba nuclear en cada iglesia, y no haya creyentes para poder predicar el evangelio, las piedras, como dice la palabra del Señor, van a hablar y van a comunicar el mensaje del evangelio. Porque esta obra no es nuestra, es una obra sobrehumana totalmente de parte del Señor. Por eso el Señor aquí nos está diciendo, tengan fe y todo lo que pidan va a ser. Porque eso es una gran mentira que nos han dicho o que hemos escuchado quizás en internet o en otros lugares. Porque la Biblia dice claramente que nos será hecho solamente si pedimos conforme a la voluntad del Señor. Yo estoy completamente convencido que si yo empiezo a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ahora, no sé, lo más horroroso, lo más horrible. Si no es la voluntad del Señor, aunque yo pida de rodillas, con la fe más grande del mundo, eso no va a ser hecho. Porque solamente sucede en este mundo lo que Dios quiere que suceda conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Por eso, debemos creer que Dios puede salvar aún a los más duros de corazón. Por eso podemos creer que Dios puede salvar aún a los más duros de corazón. Esa debería ser nuestra oración constante por todos los que conocemos y los que no. Que Dios cambie sus corazones, porque solo Él puede hacerlo. Solo Dios puede mostrar el camino que Cristo abrió con su sacrificio. Es por eso, amados hermanos, que Jesús dice, pídanle al monte. Si ustedes le piden al monte que sea derribado, este monte será derribado. La voluntad de Dios era que todo el sistema religioso que mal funcionaba en Israel, en Jerusalén, fuera derribado. Y se iba a abrir este nuevo camino hacia Dios por medio del sacrificio del mejor y verdadero Cordero Pascual, que iba a ocurrir solo unos días después. ¿Recuerdan cómo entró Jesús a Jerusalén la semana pasada? ¿Cómo entró? Como el Cordero Pascual, ese que sería sacrificado en la fiesta de la Pascua para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Y cuando Jesús fue sacrificado, todo el sistema religioso judío fue al piso. Dice que el velo del templo se rajó en dos. Porque en el templo de Jerusalén, y quiero detenerme un segundo acá, porque es importante, en el templo de Jerusalén, que es donde se ofrecían los sacrificios, había un lugar dentro del templo, porque estas cosas que vamos a ver después ocurrieron afuera en un patio. Rapidito, dentro del edificio del templo como tal, había una gran propiedad del templo con patios y un edificio central. Dentro del edificio central del templo habían dos partes fundamentales. Una parte que era llamada lugar santo, que ahí es donde estaban varios utensilios y hasta ahí podían llegar alguna gente. Pero después había un gran velo, una cortina, y del lado de allá de esa cortina había otro espacio más pequeño que era conocido el lugar santísimo. Ahí solo podía entrar un sumo sacerdote una vez al año. Es el lugar donde Dios se manifestaba. Es el lugar donde ese sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, como es conocido en hebreo, ese sacerdote pedía perdón por todo el pueblo. Y si Dios perdonaba, entonces el pueblo tenía un año más de perdón. Pero año tras año, un sumo sacerdote tenía que entrar después de haber ofrecido varios sacrificios, varios corderos, para que Dios perdonara un año más. Jesús es el último, definitivo Cordero Pascual. La muerte de Cristo nos ha salvado perpetuamente, para siempre, de una buena vez. Cuando Cristo murió,
hubo una señal maravillosa. La cortina que dividía ese lugar donde podía llegar alguna gente, del lugar donde solo podía entrar alguien una vez al año a la presencia de Dios, se rajó en dos, mostrando que ya había acceso total, que todos teníamos acceso total a la presencia de Dios. Todos teníamos acceso a la presencia de Dios. Amados hermanos, qué bueno que Cristo derribó completamente el sistema ritual judío con su muerte y resurrección. El Cordero Pascual que vino a hacerlo. Es por eso que Jesús al final de estas palabras evoca al perdón como algo primordial mientras nos decidimos a orar. Por eso vino Jesús. Por eso al final Jesús dice, perdonen en su oración. Porque si no perdonan, no serán perdonados. Porque ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a perdonar. Jesús vino a perdonar. Por eso Jesús nos está diciendo, perdonen. Porque si ustedes no perdonan, no serán perdonados. No es una consecuencia en este caso. Es una muestra de que el creyente que no sea capaz de perdonar es porque realmente aún no ha conocido al Dios perdonador. Y es lo que Jesús nos está diciendo acá. Pero no se podía esperar menos. No se podía esperar menos. No era la primera vez que el Señor estaba en Jerusalén. Jesús conocía la condición del corazón del pueblo de Israel. Y una muestra clara es lo que Marcos nos cuenta en la segunda historia de este pasaje, que es la purificación del templo. Ya casi estamos terminando. La purificación del templo. No podía haber frutos dignos de arrepentimiento en Israel cuando la adoración a Dios era un total caos. Muy lejos de lo que deberían mostrar vidas transformadas, lejos de acercarse a Dios a través de la adoración, Israel cada día se estaba alejando más del Dios de sus padres. Por eso Marcos nos dice que cuando Jesús entró al templo, ¿qué hizo? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Se imaginan la escena? ¿Se imaginan la escena? Miren, todo esto ocurrió cuando les decía la propiedad del templo era muy grande. Tenía un edificio central y varios atrios o patios. Y todo esto debió haber ocurrido en el atrio de los gentiles, que era donde iba muchísima gente que venían a celebrar la fiesta de la Pascua de todos los lugares. Por eso se hacía en el patio de los gentiles, porque si se hacía en otro patio, era profano. Era un patio de 75,000 metros cuadrados, aproximadamente 300 metros de largo por 250 metros de ancho. Ustedes tienen idea de lo que es eso, ¿no? Eso es grande, es grande. Y eso estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente que cambiaban monedas. Había cadecas por una pila de lado, casas de cambio por una pila de lugares, ahí puestas en mesas. Estaban gente vendiendo carneros, gente vendiendo vacas por aquí, otros gritando, ofreciendo cosas. Miren, era un mercado, era una simbiosis de la bolsa de valores de Nueva York y cualquier feria aquí en los Estados Unidos. Era una locura aquello. Un lugar que debía ser santo, un lugar que debía ser para ir a pedir perdón por sus pecados, un lugar que, como Jesús dijo, casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Una locura, se estaba profanando y Jesús no pudo soportar aquello, porque ciertamente Jesús es el Cordero inmolado, el Cordero que no abrió su boca, el Cordero humilde, pero Jesús es también el león de la tribu de Judá, celoso por la santidad de la casa de su Padre. Muy celoso por la santidad de la casa de su Padre. Desde el principio, Dios estableció cómo sería su adoración y nada tenía que ver con lo que hasta ahora estaba pasando. Imagino el silencio de las miles de personas y el asombro por la autoridad de aquel que tenían delante y lo había llamado ladrones. Imagino aquel silencio, imagino aquella locura. ¿Ustedes se imaginan? Josefo, el historiador judío, en uno de sus escritos en el siglo I, dijo que en la Pascua del año 65 después de Cristo debieron haber habido 650 y tantos mil corderos muertos, es decir, ofrendas. ¿Ustedes se imaginan? A razón de una
cordero por persona, que nunca era así, porque iban las familias, a veces iba una familia y sacrificaba un cordero. Imagínense ustedes, 3 por familia. ¿Cuántas personas habían ahí? ¿O fueron en ese tiempo? Casi 2 millones de personas. Ustedes imaginan al Señor entre miles y miles de personas en aquel patio, poniendo en orden todas las cosas, volcando las mesas. Juan nos dice, el Evangelio de Juan dice que hizo un látigo de puntas. La gente que no quiere formar mucho lío, dice que el látigo era para darle a las vacas y eso. Yo no sé. Para mí cogió látigo y hay una pila de gente. Para mí cogió cuje una pila de gente ahí. Porque el celo por la santidad de la casa de Dios es primordial en Jesús. Hoy no hay templo. Hoy no hay templo. Todo eso se abolió. Porque ya no hay que ir a sacrificar corderos. Cristo es nuestro cordero que, como les decía, fue y se sacrificó una vez y para siempre. Hoy el templo somos nosotros. Hoy el Espíritu Santo de Dios mora aquí. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Será que el Señor tiene que venir con un cuero a organizarnos la vida, nuestra vida cristiana? ¿O será que no es necesario? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida de adoración a Dios? ¿Cómo está nuestra vida? Y cuando digo nuestra vida de adoración, no me estoy limitando a si nosotros cantamos aquí más bonito o no todos juntos. Porque la vida del creyente es una vida de adoración continua. Porque nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso soñando, bueno, los sueños son algo que escapa, no quiero ser tan... Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debería de ser una vida continua de adoración a nuestro Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. ¿Cómo está nuestra vida de adoración a nuestro Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Será que Jesús volcará las mesas de nuestro corazón? ¿Será que en vez de poner nuestras vidas en sacrificio vivo, como nos dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿qué fue lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Versículos 1 y 2. Dice así, lo estaré leyendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro mejor culto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Esta es la vida de adoración que Pablo nos está pidiendo. Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Es la mejor manera en la que nosotros podemos ofrecerle culto a nuestro Dios. Esa es la vida de adoración que tenemos que tener. Esa es la vida de adoración que produce frutos. Israel no podía producir ningún fruto, por eso estaba seco como la higuera, porque no tenían una vida de adoración digna a su Dios. Para nada estaban acercándose a Dios como Dios quería que se acercaran a Él. Es una enseñanza para nosotros hoy. Si queremos que el fruto del Espíritu sea visible en nosotros, si queremos contagiar a otros con el fruto del Espíritu que sale de nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si queremos que eso aflore en nosotros, que sea visible, que la gente pueda venir y comer de ese fruto y pueda saciarse del fruto, tenemos que tener una vida de adoración genuina a nuestro Dios. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como sacrificio santo, como sacrificio agradable a Dios, que es nuestro mejor culto. Si quieres mostrar esos frutos y aún entiendes que no están aflorando en tu vida, es porque tu vida de adoración no está como Dios quiere que esté. Y lo más probable es que necesites arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio de Cristo. Porque esto es una consecuencia. Esto sí es una consecuencia. Si Dios te salvó en Cristo, le vas a adorar.
y si le adoras, llevarás mucho fruto. Tus frutos van a depender de la manera en la que le adores, la manera en la que busques constantemente hacer su voluntad. Ahora bien, si no tienes ningún fruto espiritual, es porque no le adoras. Y eso sucede solo si no eres salvo aún. Y los que no tienen salvación, solo les espera un triste y seco final, en el peor de los lugares jamás visto. Por tanto, es necesario para tu alma que puedas conocer al Dios creador de los cielos y la tierra, al único y sabio Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por ti y poderte llevar a Él en adoración genuina. Concluimos. Marcos ha querido mostrarnos de una manera muy interesante en este pasaje para qué vino Jesús. Hermanos, Jesús vino para cambiar todo un sistema religioso que era infructuoso en sí mismo. Un sistema religioso que se había corrompido tanto que lejos de acercar, lo que hacía era alejar a la gente de Dios. Jesús vino a corregir la adoración para que su pueblo pudiera dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús vino también como el león de Judá para regir y celar la casa de su Padre. Jesús vino para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y mediante esta adoración entonces mostremos los frutos visibles y constantes de un Hijo de Dios salvado y limpiado por la sangre del Cordero. Vivamos en constante adoración, ofreciéndonos constantemente a Dios y no al pecado. Vivamos para Él y vivamos para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra revela realmente quiénes somos nosotros. Gracias porque nos podemos esconder de todo menos de ti y de tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos ubica, Señor. Es tu palabra la que nos enseña. Es tu palabra la que nos muestra lo que debemos y lo que no debemos hacer. Cómo debemos vivir para ti. Pero es tu palabra también la que nos muestra que si no hubiera sido por ti, por la salvación que solamente viene de ti, salvación que solamente fue producida por el Evangelio, por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, nosotros tampoco hubiéramos podido ni siquiera acercarnos a ti, Señor. Gracias. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de llevar en nosotros el fruto del Espíritu. Gracias por el privilegio de adorarte. Y gracias por el privilegio de permitirnos adorarte, Señor. Aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestra maldad, tú has querido que nosotros te adoremos. Que sea nuestro deleite, nuestra delicia adorarte, Señor. Que sea nuestra delicia presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Que sea nuestra delicia alejarnos del pecado. Que sea nuestra delicia mostrarle a otros que en ti hay mucho fruto. Hay mucho fruto. Y que sea una delicia decirle a otros que solamente en ti es que tenemos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.